Vamos a presentar rápidamente el cuarto panel de ciberseguridad para seguir en los temas y cifrado en la era de la inteligencia artificial. A través de la exposición y el diálogo se van a revisar los mecanismos que aseguren los procesos de gestión de la información y comunicación en la era de la inteligencia artificial. Estará moderando este panel Emilio Muñoz, ingeniero de ejecución industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, especialista en TI y servicios digitales. Lo acompañan Héctor Jofré, Data Protection Senior System Engineer Chile y también Bolivia, de Dell, Nicolás Betger, coordinador del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad Internet Society Chile, y Hugo Gutiérrez, que estuvo con nosotros, pero ahora está como panelista, director de TI del CICAP. Ciberseguridad y cifrado en la era de la inteligencia artificial. El siguiente panel de nuestro programa de hoy, jueves 31 de agosto, en esta quinta versión de Expo Mercado Público. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Súper. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas, a este panel. No sé si se escucha bien, ¿no? ¿No? ¿Parece que no se escucha bien? Por ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, primero saludarlos a cada uno. Este panel es un panel que debería ser del interés de todos. Venimos hablando del Estado abierto, venimos hablando de la ciberseguridad, de la transformación digital, y hoy día tenemos que también hablar sobre ciberseguridad. La ciberseguridad debería ser una preocupación de todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y en este panel lo que vamos a hacer es explorar brevemente el panorama de la ciberseguridad, tomando en cuenta que hoy día la irrupción de la inteligencia artificial ha representado nuevas oportunidades para poder mejorar las cosas, pero también representa nuevas amenazas y nuevos riesgos en temas de ciberseguridad. En nuestro panel nos acompaña el señor Hugo Gutiérrez, que va a cambiar de rol, ahora va a ser panelista, el señor Nicolás Betcher y el señor Héctor Jofré. Nos vamos a sentar y ahí cada uno va a continuar con su exposición. Ahora sí. Muchas gracias nuevamente. Estuvimos en el panel anterior, me tocó la moderación del panel anterior. Bastante didáctico el tema de transformación digital, que creo que a todos nos va a servir para poder avanzar en algunos temas que claramente tenemos que tener claro. En este panel vamos a hablar de ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial y no podemos dejar, voy a estar parado, la espondiloartrosis me tiene un poco complicado. La contratación y el abastecimiento público son fundamentales para la operación de los servicios del Estado y es fundamental para la operación del Estado. Son 15 billones de dólares, 15.000 millones de dólares que mueven un 4,5% del PIB, que mueven las compras públicas, por lo tanto nosotros tenemos que apalancar la ciberseguridad, que debe ser una preocupación crítica para todos y para todas, porque todos los actores del sistema somos responsables de que este sistema de compras públicas se conecte con las nuevas tecnologías emergentes, sobre todo con la inteligencia artificial, que tienen, por supuesto, el potencial para poder mejorar la ciberseguridad en todo el proceso. Por supuesto, esto no se puede hacer si no apalancamos a las personas, y qué importante, porque Vicente lo mencionó, que las personas son importantes en los procesos, en los modelos, y por lo tanto nosotros todo el desarrollo de tecnología, toda la transformación, tenemos que hacerla a escala humana. Eso es algo que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista del sistema público, pero también desde el punto de vista de los proveedores, de las personas, de la empresa privada.
En los últimos 20 años se ha transformado la compra pública. Pasamos de la Central Nacional de Abastecimiento del año 2002-2003 a Chile Compra, a partir de ese año 2003. Entonces nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos apalancar esta plataforma electrónica que se ha tornado mejor producto de que hay efectivamente integración de tecnología, que hay no solamente integración de tecnología, sino que hay participación inclusive de proveedores internacionales que nos han venido a subir nuestro estándar y que por supuesto ha contribuido a que sea más eficaz y más transparente también el proceso de compras públicas. Este desarrollo tecnológico, por supuesto, está 100% inmerso en el uso intensivo de las tecnologías, de todas las tecnologías, de las que ya están funcionando muy bien y de las tecnologías disruptoras que están empezando a emerger como la inteligencia artificial, y por supuesto esto también va generando riesgos, va generando problemáticas producto de la integración de estas nuevas tecnologías que pueden tener consecuencias graves, sobre todo en el sistema de compras públicas, y tenemos nosotros la obligación y la responsabilidad de mitigarlas. Tenemos la responsabilidad de poder generar esta continuidad operacional que necesita el Estado y evitar que disminuya la confianza en el sistema. Bueno, yo me llamo Hugo, agradezco ahí al amigo Robert que tiene mi nombre colgado. La verdad es que no podemos dejar de mencionar que la ciberseguridad... ¿Aló, aló? Sí, sí, ahí sí. En cualquier país sigue siendo importante y crítica, pero en Chile es relevante porque todavía es muy pobre el concepto de seguridad de la información, de seguridad de datos, de ciberseguridad, y la verdad es que cuando nosotros revisamos el porcentaje de gasto en ciberseguridad o en seguridad de la información es bastante poco a comparación con lo que se gasta en otros ítems que no son tan críticos. Nosotros tenemos que ser capaces de relevar que las compras públicas, las adquisiciones de bienes y servicios por parte de todas las entidades gubernamentales y por supuesto con el apoyo de los proveedores del Estado implican manejo de información sensible. Datos que son sensibles, por ejemplo, datos como información comercial, información financiera, información personal, que deben estar protegidas, que deben ser protegidos, porque todos esos datos son críticos para que no caigan en manos de delincuentes, pero también para que no existan corrupción, para que no exista fraude, y esto es muy importante. La ciberseguridad reduce el riesgo de una mala manipulación de los datos y por lo tanto dos conceptos que son importantes: aumenta la ciberseguridad, la integridad de los datos, y también aumenta la consistencia en los procesos. Muchos tienen la percepción de que estos procesos tal vez no son muy claros y los datos no están muy protegidos, y tiene un impacto. Existen regulaciones, efectivamente, en Chile existe una ley de compras públicas y de hecho hay una modernización que hoy día en este minuto está en el Congreso también para apalancar el cambio y la modificación de las compras públicas en Chile y cómo las entidades gubernamentales, además que operan infraestructura crítica, hablamos de comunicación, hablamos de energía, hablamos de transporte, tienen que valer y hacer valer el hecho de que se debe proteger la infraestructura desde el punto de vista de la seguridad, y las empresas, por supuesto, también tienen que ser capaces de protegernos de ataques, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si no, podemos tener, ojo, sin ciberseguridad o con una mala ciberseguridad, podemos tener problemas de dimensiones bíblicas con respecto a no solamente a nuestro sistema de compras públicas, sino que a la continuidad de operación del Estado. Esto es muy importante porque se van atomizando exageradamente, produciendo desequilibrios también el tema de la inseguridad de los datos en relación entre el Estado, los ciudadanos y sus habitantes. Claramente el impacto que tienen las nuevas tecnologías que permiten mejorar la ciberseguridad de las compras públicas, permite detectar y prevenir ciberataques, proteger estos datos sensibles, confidenciales, gestionar también de forma adecuada la eficiencia de la infraestructura, pero por sobre todo la formación, la capacitación de los funcionarios públicos que están a cargo, de los compradores en el sistema de compras públicas que están a cargo de estas compras, y también de los proveedores de las empresas privadas que son los que van a proveer efectivamente todos los bienes y servicios, y por lo tanto es muy importante que la tendencia
sea la ciberseguridad. Hoy día el uso de Machine Learning, de inteligencia artificial, y ahí vamos a hacer una diferencia porque muchos hablan de inteligencia artificial, pero de lo que están realmente hablando es de ciencia de datos, es de consumir análisis de grandes volúmenes de datos, de Big Data. No es solo inteligencia artificial, la inteligencia artificial se da solamente en un 5% de las empresas, el resto es ciencia de datos y análisis de Big Data, por lo tanto es muy importante esto. Efectivamente esto mejora porque hay un aprendizaje con respecto a la detección y a la prevención de ataques, de ciberataques, y esto es muy importante. Tenemos 15 billones de dólares en los cuales nosotros tenemos que preocuparnos que todas esas transacciones que están ahí, que son 1.800.000 transacciones, se hagan de forma correcta. 15 billones de dólares que se deben hacer de forma correcta. Yo no sé, por ejemplo, si de las 5 instituciones que está ahí en el recuadro de la izquierda están todas preparadas para o sobrevivir a un ataque de ciberseguridad. Ya lo hemos vivido. No sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado, pero yo diría, ¿estamos seguros de que tenemos seguridad, de que tenemos ciberseguridad para proteger 15 billones de dólares? ¿15.000 millones de dólares? Es una muy buena pregunta. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que el uso de inteligencia artificial en esta era digital, donde efectivamente todo el mundo hoy día está hablando de inteligencia artificial y no solamente ChatGPT, previene los ciberataques, y ya lo dijo Vicente de Transbank con respecto al tema cloud. O sea, muchas de las plataformas que están físicas hoy día son un peligro porque no tienen administración de sistemas, no tienen administración de seguridad, no tienen sistemas de seguridad perimetrales en la infraestructura para poder parar o para poder recuperarse de un ciberataque, y por lo tanto es muy importante esto. Seguir innovando en la ciberseguridad para proteger los datos esenciales es garantizar la continuidad de los servicios del Estado, y eso tiene que ser algo que las autoridades tienen que tenerlo muy a la vista. No puedo dejar de mencionar también que las tecnologías emergentes tienen el potencial de utilizar también prácticas, y que estas prácticas sean las mejores prácticas para poder asegurar los datos, para poder asegurar, digamos, que los procesos críticos del Estado y del mercado sean procesos que sean revolucionados de tal forma de que se mitiguen las problemáticas que hay con respecto a la ciberseguridad. Y aquí hablamos de eficiencia, hablamos de transparencia, hablamos inclusive de competitividad, la reducción de costos, de adaptación continua que tiene que tener el sistema de compras públicas para estar conviviendo con ataques constantes a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que en la inclusión de la inteligencia artificial hoy día en la ciberseguridad nos permite muchas cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, nos permite detección de anomalías y de comportamientos sospechosos, que incluye detección de transacciones, digamos, inusuales, incluye, por ejemplo, también el filtrado y el análisis de documentos. ¿Cómo saber cuando en un momento existen irregularidades en algún documento? Y con inteligencia artificial se podrían detectar efectivamente patrones de licitaciones sospechosos, evitando la corrupción, evitando el fraude. Estas son dos palabras que las vamos a mencionar mucho. La predicción y la prevención de fraude mediante el análisis de datos, histórico y en tiempo real. Qué importante, qué servicio público o qué proveedor hace análisis de datos en tiempo real. Eso es muy importante. La predicción y la prevención de fraude, es importante la verificación y la autenticación, por ejemplo, de los proveedores con respecto a los procesos de compra, que incluya la verificación de la identidad legal, la solidez financiera, la trayectoria de la empresa, y que eso todo sea absolutamente con un corte de búsqueda y de análisis y de toma de decisiones en tiempo real. El procesamiento del lenguaje natural, que también nos permite evitar la manipulación de datos, ¿cierto? Evitando información incorrecta también en las comunicaciones, la automatización de la auditoría, los modelos de riesgo, el aprendizaje automático, la seguridad de la infraestructura, la capacitación y la formación
de las personas que están en el sistema de compras públicas completo, desde los proveedores, pasando por las empresas o por las instituciones públicas que están dentro del sistema de compras públicas, que son los compradores, deben potenciar el hecho de que las personas tienen que estar formadas, tienen que estar capacitadas para poder entregar de forma responsable el mejor sistema de compras públicas de Chile. Lo voy a volver a repetir, 15 billones de dólares, 4,5% del PIB son compras públicas. ¿Estamos seguros de que estamos ciberseguramente armados ya para evitar un ataque o para saber qué hacer en caso de que nos toque? Bueno, claramente estas preguntas yo no las voy a responder porque hay un tremendo panel, está Nicolás y está Héctor, que van a responder estas preguntas. Solamente agradecerles por este espacio y espero que cuando lleguen de vuelta a sus instituciones y a sus empresas puedan empezar a hablar acerca de ciberseguridad en serio. Muchas gracias. Toma asiento. Tenemos acá una pregunta anotada en función a lo que estabas hablando. Súper interesante el estado actual, qué es lo que está pasando hoy día con respecto a las compras públicas y sobre todo cómo afecta también al ecosistema de compras públicas, ya sea a los proveedores, ¿cierto? Y a los compradores. Según tu opinión, ¿cómo influiría la inteligencia artificial y la ciberseguridad en este contexto? ¿De qué forma lo mejoraría o de qué forma, digamos, lo podría, de alguna forma, tú ves algún riesgo dentro de este ecosistema de compras públicas? Beneficios y riesgos. Sí, mitigar justamente o disminuir los ataques, los ciberataques, porque nos van a ciberatacar. Nosotros estamos sufriendo ataques de seguridad de la información todos los días, cada minuto. Que a veces no nos damos cuenta, muchas veces nos damos cuenta, eso es una realidad. La inteligencia artificial apalanca justamente el aprovechar estas nuevas herramientas que entrega, porque la inteligencia artificial es una herramienta, insisto, la ciencia de datos que entrega, que hace el análisis, y es posible generar resultados de análisis de grandes cantidades de datos para que entregue información que nos sirva en el momento para poder actuar ante un ciberataque, por ejemplo. Eso es muy importante. La inteligencia artificial, además, nos permite no solo detectar en el momento, sino que además nos permite prevenir, y esto es muy importante, prevenir los ciberataques con antelación, previniendo además actos de corrupción, previniendo fraude. Por lo tanto, hay que ocupar las herramientas hoy día, como son la inteligencia artificial, es necesario ocuparlas porque hoy día apalancan un tema que en Latinoamérica y en general en Chile todavía está un poco al debe con respecto a soluciones reales. Así que lo más importante de todo es que hay que integrar estas herramientas, sobre todo la inteligencia artificial, para poder asegurar de que estos 15 billones de dólares que nosotros transaccionamos de forma anual estén seguros y estén seguros los datos financieros y personales de las personas que están detrás y delante del sistema de compras públicas. Buenísimo. Muchas gracias por tu intervención, Hugo. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a don Nicolás Becher, ¿ya? Con quien profundizaremos, por supuesto, algunos de estos conceptos de ciberseguridad. Por favor. Aló. Ahí. Muchas gracias, Emilio. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre ciberseguridad y cifrado en la era de inteligencia artificial. Para comenzar un poco quería contextualizar que la industria, actualmente estamos viviendo una industria 4.0, la cual se ve influenciada altamente por las distintas tecnologías que permiten fomentar y facilitar todas las prácticas que se ven en la industria. Y a partir del año pasado empezó a despegar todo lo que es ChatGPT, BART, Llama, distintos tipos de tecnologías implementadas por distintas industrias. Estas tecnologías de inteligencia artificial, si bien potencian y facilitan distintos procesos a nivel de la industria, también pueden llegar a perjudicarla dependiendo del punto de vista si uno lo ve desde el atacante o el atacado. En el caso particular, les puse un ejemplo ahí, Italia bloqueó el uso de ChatGPT a nivel país,
porque de hecho estaban existiendo brechas de seguridad y se estaba filtrando información. Esa información no cumplía con la ley, con la regulación de protección de datos en la Comunidad Europea. Por lo tanto, de hecho, ChatGPT tuvo que regularse para estar alineada con ese reglamento. Por lo tanto, después Italia lo volvió a utilizar. Pero ocurren casos como Samsung, por ejemplo, donde personal de Samsung, y de hecho es muy típico hoy en día que la gente para redactar mejores informes utiliza esta tecnología, pero al momento de compartir información sensible, utiliza esta misma información para nutrir estos sistemas de inteligencia artificial, la que luego puede ser compartida y obtenida desde otro usuario, eligiendo un correcto prompt, que se le llama a estas instrucciones de comunicación. Y de hecho, Samsung por lo mismo también bloqueó estos sistemas de inteligencia artificial para evitar la filtración de datos confidenciales. Ahora, algo interesante entonces es que la inteligencia artificial vemos que se puede ver desde un punto de vista negativo con respecto a la protección de la información. Entonces, la información, que es el principal activo de toda empresa hoy en día, se puede ver afectado por un mal uso de estas herramientas. Entonces, aquí les coloco las triadas, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, que todo esto le da un marco a lo que es la información o la seguridad de la información. Entonces, viendo todo esto desde el punto de vista de acceso, nosotros podemos ver que acceder a distintos servicios a través de Internet, hoy en día se están viendo afectados por todas estas herramientas que permiten facilitar los distintos tipos de ataques. De hecho, uno de estos tipos de ataques, el que más se está utilizando, es el phishing, que tiene sus mayores tasas de efectividad, y existen servicios de phishing as a service y ransomware as a service, en donde estos sistemas de inteligencia artificial permiten automatizar y facilitar estos tipos de ataque para alguien que ni siquiera tiene los conocimientos básicos de seguridad. Solo basta con tener un poco de dinero y a través de la dark web, deep web, uno puede acceder a estos distintos tipos de servicios. Ahora, también visto desde el punto de vista de ciberseguridad o criptografía, ¿qué es lo que ocurre cuando uno de estos distintos equipos se ve robado, secuestrado? Entonces, ahí entra la importancia de producto de estas inteligencias artificiales que facilita el acceso de un externo a la organización. ¿Qué medidas tomamos nosotros para protegernos de que esa información sea accesible por este externo, independiente si ya está dentro del sistema o nos robó el sistema? ¿Sí? Por lo tanto, dentro de una parte importante acá es la confidencialidad, que es parte de la triada de la ciberseguridad, y es importante también tener aislados los sistemas de terceras personas o terceras aplicaciones que están accediendo a estos servicios. De hecho, en la conferencia de ciberseguridad que se realizó el día de ayer por parte del gobierno en la 8.8, personal del CSIC mencionaban que uno de los grandes problemas hoy en día detectados a nivel de páginas web son las versiones que se están utilizando en librerías de terceros a través de JavaScript. Entonces, hay que mantener versionamiento actualizado para evitar el ingreso de terceros a la misma empresa. Lo otro también es que muchos usuarios ocupan su propio dispositivo dentro de la empresa, por lo tanto, ¿de qué forma nosotros estamos monitoreando la confidencialidad de la información a nivel corporativo, siendo que el dispositivo está siendo utilizado de un dispositivo personal, que probablemente en la casa lo podría ver cualquier persona? Si se lo roba a alguien saliendo de la empresa, ¿qué control tenemos sobre eso? Entonces, la confidencialidad es un aspecto súper importante. Para finalizar un poco el tema del acceso, es importante destacar la cultura digital. Si bien la cultura digital de tener todo un ecosistema digital es importante porque a fin de cuentas los usuarios, si no están acostumbrados a tener una ciberhigiene de cómo tengo yo mis datos, cómo respaldo mis datos, qué tan frecuente cambio las contraseñas, probablemente todo eso va a ser susceptible a distintos ataques que son perpetuados o facilitados a través de estas mismas herramientas de inteligencia artificial. Desde otro punto de vista, un tema es el acceso a la información y el otro es de qué forma utilizamos nosotros las credenciales para acceder a esta información. Y puse acá un ejemplo de cómo accedemos nosotros al mercado público.
Nosotros accedemos a través de lo que es la clave única, un sistema que se utiliza por distintos servicios a nivel de gobierno. El problema es, bueno, ¿y qué pasa si con inteligencia artificial, y sabemos que los ataques de phishing cada vez son más efectivos, qué pasa si nos roban nuestra contraseña de clave única? ¿De qué forma yo tengo cómo detectar o de qué forma tengo de administrar mi contraseña para saber quién más la está utilizando? Por lo tanto, es importante tomar medidas que permitan fortalecer ese acceso, como doble factor de autenticación o múltiples factores de autenticación a través de un dispositivo que tengo, algo que tengo intrínseco como la huella digital, o además con algo que sé que es como la contraseña. Además, mantener las políticas actualizadas. Actualmente en mercado público aparece que la contraseña uno debe mantener su contraseña que está desactualizado con respecto a lo que es el uso de la contraseña clave única. Y de hecho, si ustedes se meten a la configuración de clave única, van a poder ver que hay un log que mantiene información con respecto a la fecha y hora en la cual uno accedió con la clave única y a qué servicio. El problema es que no todos se acuerdan a qué hora ingresé a un servicio, por lo tanto, independiente que otra persona también esté utilizando nuestra identidad digital, probablemente uno no tiene idea si habré sido yo el que me metí a esa hora o no. Entonces, falta mucha información ahí para complementar para que el usuario final pueda saber efectivamente fui yo, como por ejemplo el navegador desde el cual accedió, la IP desde la que accedí, etc. 3 minutos. Otro aspecto importante también de la triada es la disponibilidad. Entonces, la información que nosotros tenemos disponible para poder trabajar esta inteligencia artificial y poder automatizar procesos, Héctor. es factible que siempre esté disponible. De hecho, hay muchos servicios que se caen y la información ya no está disponible. El tema de la sanitización de los datos. No me sirve mucho que la información esté disponible para poder procesarla y hacer data science con esta información, si es que la información no está sanitizada o yo no sé cómo sanitizarla. Muchas veces está con distintos caracteres que si yo no sé cómo interpretarlos, difícilmente voy a poder procesarlos para obtener mejoras a mi industria. Otro tema es el tema de la integridad. Si bien la información puede estar disponible, ¿quién me asegura a mí que esta información que muchos van a utilizar para mejorar sus servicios vaya a ser fidedigna? Entonces, ahí viene el tema probablemente de encriptación, qué sistemas de cifrado voy a utilizar yo para mantener esa información íntegra y que nadie la vaya a poder modificar y solo al momento de ser accedida se pueda descifrar para este usuario final. Otro aspecto importante también es cómo hago público la información que tiene datos privados, porque claramente si queremos publicar información para poder procesarla a nivel con la ayuda de inteligencia artificial, el tema no es trivial cómo elimino o cómo ofusco esa información. Y de hecho, muchas técnicas que he podido evidenciar, por lo menos a nivel de gobierno, es que muchas técnicas que se utilizan es colocar un recuadro negro encima de la información del PDF o cambiar caracteres con un asterisco, cosa que si al final de mi nombre lo cambio por un asterisco puede ser fácilmente identificable. Y de hecho ahí es donde la inteligencia artificial también nos puede jugar en contra, porque dependiendo de las técnicas que se utilicen, pueden ser bastante sencillas y poder reconstruir esa información confidencial y poder hacer seguimiento o poder obtener información mucho más privada. Para ir finalizando un poco, toda esta disponibilidad de información se traduce en datos abiertos y como bien les mencionaba, mercado público, si bien dispone de mucha información pública, pero acá les coloco un ejemplo donde aparece información disponible, donde se ve claramente que las columnas no se condicen con la información a la cual debería corresponder. Ahí un poco con el tema que les hablaba de sanitización. Es por parte del usuario final el que tiene que sanitizar el contenido del Excel, en este caso, que uno descarga. Ahora, las preguntas que uno debería hacerse es, si en la actualidad sabemos que hay muchos problemas de monitoreo, necesitamos centros de operación de seguridad y centros de operación de red, ¿por qué hoy en día, si se formulan licitaciones donde se requieren estos tipos de servicios, nadie postuló y nadie ganó esa licitación? Entonces, si bien la información en mercado público para acceder a las distintas licitaciones que hay, también tiene muchos problemas que se pueden mejorar,
como por ejemplo el tema de que las fichas que contienen las imágenes son imágenes en vez de texto. Entonces es súper complicado poder automatizar eso para generar información que nos pueda servir con inteligencia artificial. De hecho, el CSV que uno puede descargar contiene HTML. Es un HTML que debería estar en formato CSV, pero no lo está. Y también la información con las licitaciones está desierta, pero es un documento que está escaneado. Entonces, ¿de qué forma nos permite esa información disponible poder procesarla? Dejo abierto el tema entonces, ¿por qué si se habla tanto que se requiere seguridad, por qué se publican estas licitaciones y nadie las gana, siendo que se requiere? Eso, muchas gracias. Buenísimo. ¿Aló? Sí, sí. Buenísimo. Muchas gracias, Nicolás. Sacaste aplauso. Muy bien. Nicolás, dentro de todo este contexto de ciberseguridad, hoy día nuestro país está en un proceso, ¿no? Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cuál es el estado actual de ese proceso en términos de la incorporación de la ciberseguridad y qué es lo que nos falta como país, tanto en las instituciones públicas, digamos, como a nivel privado, para poder estar a la vanguardia, a tu opinión? A ver, mira, a nivel Chile actualmente se está viendo el tema de la Ley de Protección de Datos y además también está el tema de la Ley del Marco de Ciberseguridad. Así es. Aún todavía no están finiquitados, pero de hecho se sabe que estamos muy atrasados si nos comparamos con la Comunidad Europea, que es como el referente que todos aspiramos. De hecho, muchas de estas leyes están basadas en lo que es la Ley de Protección de Datos Generales de la Comunidad Europea. Por lo tanto, falta mucho aún. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer en la actualidad? De hecho, yo considero que no es necesario que haya una ley que nos obligue a hacer algo para poder hacerlo. De hecho, lo ideal es siempre regirse bajo buenas prácticas, que estas buenas prácticas, si bien siempre han sido públicas, el problema es por qué nadie las implementa. Entonces, para poder hacer buenas prácticas con respecto de seguridad, uno se puede basar en distintos países. De nuevo, la Comunidad Europea es un referente hoy en día y un tema súper importante son las competencias digitales que tienen dentro de la organización. Porque si bien uno no puede decir, tengo que esperar a que aparezca tal ley para recién empezar a utilizarla, el tema es cuando esté la ley, ¿cómo voy a empezar a utilizarla si a nivel organizacional no tengo una cultura que promueva que estas acciones se cumplan? Perfecto. Eso, muchas gracias. Perfecto, súper. Muchas gracias. Bueno, y ahora para completar nuestra ronda de panelistas, dejo al señor Héctor Jofré, quien nos hablará sobre el concepto de ciberresiliencia. Gracias, Emilio. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, okay. Yo les voy a hablar sobre lo que es la protección de datos y la ciberresiliencia, que hoy día, como bien decía Nicolás y también Hugo, es muy importante todo lo que son los elementos de protección y prevención que están enmarcados en lo que es la ciberseguridad, pero también hay que estar preparado para lo que son hoy día las consecuencias y la realidad que hoy día están sufriendo no solamente las instituciones públicas, sino también a nivel corporativo o a nivel global, en la cual los ciberataques y específicamente los ransomware, que son tipos de virus, malware, que encriptan y que dañan la información de las empresas y de las organizaciones de una manera muy, muy importante, se está transformando en uno de los principales puntos de interés para los distintos líderes que hoy día están a cargo del desarrollo y la mantención de los sistemas informáticos, ¿ya? Entonces hoy día no solamente basta con contar con estrategias de prevención y también de disaster recovery, sino también tenemos que empezar ya a mirar, bueno, ¿qué pasa si hoy día yo sufro un ataque? De hecho, ahí en la presentación que les tengo hay investigaciones varias en la cual han situado este tipo de ataques, específicamente los ransomware, como uno de los más importantes a nivel de disaster recovery. O sea, ya no estamos sufriendo situaciones de lo que estamos acostumbrados a vivir, por ejemplo, lo que son caídas de sistemas, cortes de energía, errores humanos. Son hoy día los ataques cibernéticos y el ataque de ransomware específicamente los que están generando mayor cantidad de daño y mayor cantidad de contingencia a las organizaciones. Entonces tenemos que estar mirando este tipo de situaciones que hoy día están
y que llegaron para quedarse y que se pretende y se ve que van a seguir aumentando en el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para poder responder ante estas situaciones? ¿Qué pasa si a mí me atacan? La ciberresiliencia es un concepto que se suele confundir muchísimo con lo que es la ciberseguridad. Están dentro del mismo espectro de lo que es el manejo de información y la tecnología en general. La definición que hace el NIST, que es uno de los frameworks que más se suele utilizar a nivel global para lo que es la implementación de estrategias de protección y manejo de datos, es que la ciberresiliencia se va a enfocar en la capacidad de recuperarse y de poder manejar tensiones que puedan producir algún tipo de inconveniente en cualquier sistema de información o cualquier sistema cibernético que utilice cómputo, infraestructura, cualquier tipo de tecnología que finalmente las organizaciones utilicen. Entonces nosotros nos hacemos esa pregunta, o sea, hoy día si no conocemos lo que es el concepto de la definición de la ciberresiliencia, ¿cómo esperamos que nuestras organizaciones estén preparados para resistir un ciberataque? Es aquí donde los líderes que están responsables de la protección de la información deben ir tomando ciertas recomendaciones que son claves para poder ir minimizando los riesgos, ¿cierto? Una de ellas es eliminar los protocolos de acceso compartido de red que son generalmente utilizados en muchas compañías. Hablamos de protocolos estándar de acceso de archivos, por ejemplo, como NFS o CIF, SMB, que son protocolos muy utilizados por varios usuarios, pero que carecen de autenticación y seguridad, como decían anteriormente Nicolás, por ejemplo, en cuanto a lo que es el acceso a la información. Son protocolos que son fácilmente vulnerados y que hoy día no son recomendables utilizar, por ejemplo, a minuto que nosotros queremos proteger nuestros datos. También es importante proteger los sistemas de respaldo. Puede sonar cliché, respaldar el respaldo, pero hoy día los ataques se están centrando fuertemente en los sistemas de protección de información como los software, los hardware que están asociados a este tipo de arquitectura, porque los atacantes saben que si se ve vulnerado el sistema de respaldo, la tensión que va a sufrir la organización va a ser mayor. Y de esta manera las empresas van a estar en una situación de, entre la espada y la pared, por ejemplo, de decir cómo yo avanzo, cómo reacciono, cómo recupero mi información, ¿cierto? Entonces, una de las recomendaciones también que va del lado de la protección de información es tener protegidos los sistemas de respaldos. Los usuarios. Hablábamos también de lo que son las claves. Nicolás hablaba hace poco respecto a lo que es el manejo de las claves. Hoy día existen más de un tipo de acceso con claves que se denomina el multifactor de autenticación. Hoy día se están implementando mejoras respecto a esto para no depender de una sola contraseña, que sean dinámicas, que vayan cambiando con el tiempo y con esto va a ir minimizando el acceso a sistemas críticos que obviamente puedan ser vulnerados a través de un ciberataque, ¿ya? Y también importante, la definición de los roles, los privilegios que sean los mínimos necesarios para que las compañías tengan a las personas trabajando con el perfil necesario para ejecutar las tareas de forma diaria. Finalmente, es armar una estrategia con un entorno de recuperación aislada, que son arquitecturas que permiten a las organizaciones construir una especie de caja fuerte en la cual nosotros podamos disponer nuestra información más crítica dentro de ellas y poder manejar esta información con diversas características que nos va a entregar este tipo de arquitecturas. Por ejemplo, guardar la información, que esté íntegra, que sea confiable y que también esté limpia, que eso es una de las cosas importantes. Si el ransomware, por ejemplo, se hace presente en una organización, el ataque, la idea es que nosotros podamos contar en un lugar de nuestra organización con esta información limpia y segura y que no tenga ningún tipo de contaminación para poder usarla y recuperarla. Entonces, para la protección de datos moderna, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración? Ir mejorando nuestra capacidad de respuesta ante ciberataques para que cuando nosotros nos presentemos este tipo de situaciones nos podamos abordar con el conocimiento y con los elementos de prevención que ya hemos ido definiendo para que los vayamos adecuando a nuestros procesos de continuidad operativa o disaster recovery. Se suele confundir mucho lo que son las estrategias de protección ante fallas, como decíamos en un principio, y que van a ser útiles a minutos de sufrir un ciberataque. La realidad demuestra completamente algo distinto. Muchas veces ese tipo de arquitectura les pasan la cuenta a las organizaciones y en el minuto de haber sufrido un ataque, la respuesta es lenta, demorosa, toma tiempo, lo cual genera claramente situaciones de contingencia que son difíciles de poder sobrevivir de una manera controlada
Y el objetivo de la ciberresiliencia, conjunta de estos elementos a tomar en consideración, es que nosotros podamos adaptarnos y anticiparnos a estas situaciones. Si a mí ya se me presentó el ataque, aquí yo voy a saber cómo proceder y cómo recuperar mi información que pueda ser más crítica. Entonces, la protección de datos moderna tiene que considerar siempre la protección de información como parte clave del manejo de los datos de los clientes, ¿cierto? De la organización en general. Y con esto contar con sistemas que puedan respaldar la información integrada junto con los sistemas críticos y que nos permitan mantener esa protección de forma natural y de forma accesible rápidamente. Ahora, lo que nosotros podemos construir, y obviamente con un camino que hay que recorrer para poder generar estas mejoras, es poder armar estas bóvedas de datos aisladas de la red, con el objetivo de que en un minuto que nosotros nos vemos envueltos en un ciberataque, nosotros podamos contar con información crítica fundacional, que sea finalmente lo que nos permite generar todo el valor y toda la entrega de la información hacia nuestros clientes o externos e internos, con el objetivo de que puedan ser no modificados, no alterados, que podamos utilizar la inteligencia artificial como medio de analítica de estos datos para poder identificar si han sufrido, por ejemplo, algún tipo de modificación o alteración previamente y que no hayan sido detectados con las herramientas preventivas que, como bien decía Hugo y Nicolás, tienen que ir implementándose con mayor medida para prevenir los ataques, ¿ya? Pero si en ese caso la herramienta no fue capaz de identificar algún tipo de patrón o cambio, contar con herramientas que se complementen con el uso de estas tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning. Y con esto, finalmente, lo que nosotros queremos mostrarles es que no solamente nos tenemos que preocupar de lo que es la prevención, es muy importante la prevención, sino también con lo que es la recuperación, cómo yo reacciono al minuto que ya me veo enfrentado a este tipo de ataques y que finalmente me permita responder de la mejor manera con el uso de las tecnologías y también con la interacción de las personas dentro de la organización. Eso era mi presentación, Emilio. Buenísimo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, muy brevemente, estaba anotando acá, recientemente salió una norma técnica dentro de la ley de transformación digital que habla sobre ciberseguridad y parte de esa norma técnica también tiene que ver o habla sobre la recuperación. Está parecido, digamos, a lo que es NIST. En tu opinión, ¿cómo ves el proceso o cómo ves el proceso de ciberresiliencia en las instituciones del Estado? ¿Cómo crees que la van a ir adoptando? ¿Me escuchan? Sí. Lo que hemos nosotros logrado identificar con nuestros clientes a nivel general, no solamente a nivel de instituciones públicas, es que falta un camino que recorrer todavía. Hay muchas mejoras, hay muchos elementos, como bien ahí estuvieron mencionando Nicolás y Hugo, que hay que tomar en consideración y la ciberresiliencia también tiene que ser parte de esas consideraciones. Falta un camino que recorrer todavía, nos falta todavía aprender a caminar en este tipo de arquitecturas para que luego podamos correr esa maratón y estar preparados completamente para abordar, como dice el Framework NIST, punto a punto todo lo que son los casos de ciberataque. Pero creo que hoy día estamos en un buen momento para que podamos sacarle provecho. Estamos en el minuto que podemos nosotros ya trabajar, recomendar como profesionales de la tecnología este tipo de mejoras y irlas implementando, ojalá, en el corto o mediano plazo. Buenísimo. Bueno, súper breve, para cada uno de nuestros panelistas, pedirles alguna reflexión muy cortita, ¿no? ¿Sí? Estamos más o menos en el tiempo. Bueno, ¿qué recomendación le darían a los tomadores de decisión en este contexto? Muy breve para cerrar. Solo cultura sobre ciberseguridad y que detrás de todas las tecnologías hay seres humanos. La tecnología tiene que ser a escala humana. Hay que formar, hay que capacitar a todos y a todas en todos los sectores para evitar estas brechas. Eso. Buenísimo. ¿Aló? Yo por mi lado recalco el tema de crear competencias digitales con respecto a la organización
crear ciudadanos digitales, que no solamente a nivel organizacional se creen las competencias, sino que a nivel sociedad. Alfabetización digital, ciudadanos digitales. Perfecto. Aquí, aló, sí. Concuerdo completamente con mis colegas acá. Creo que las organizaciones tienen que colocar esto como algo muy importante dentro de las organizaciones, que podamos tener capacitaciones constantes, que sean cíclicas, no hacerlo una vez y que se olviden, sino que tienen que ir en constante evolución. Y también nosotros involucrarnos, porque como personas el manejo de la información y la seguridad también nos afecta en el día a día, con lo que es nuestra aplicación, en nuestros bancos, nuestros hijos, todo lo que consumimos hoy día a nivel de tecnología, creo que también tiene una conexión muy importante y que de alguna manera nosotros podemos ser los impulsadores también en que en este tipo de educación y este tipo de procesos nuevos lo podamos ir implementando en mayor medida. Buenísimo. Les pido un gran aplauso para cada panelista y bueno, eso, esperamos que haya sido útil.